me gusta tener sexo, me gusta todo eso, menos drogas ni nada de eso. ¿Qué quiero decir? Que yo tengo una vida muy normal dentro de todo. No es una santidad la que usted crea que es. Este vato debe pasar horas y horas meditando. En el reptiliano, sus ancestros son los grandes dinosaurios. Okay. Y en el caso de las hormigas, no, ellos no tienen ninguna evolución. Ellos, su origen son ellos mismos. No hay como nosotros, que un ancestro es el mono, el reptiliano, el ancestro es el dinosaurio. No, ellos son seres hormigas desde que nacieron. Seres hormiga chiquititos. Grandotes, de como 3 metros o 4 metros. Porque la inteligencia artificial no nace en este planeta. La inteligencia artificial viene de otra dimensión que nace en el agua. Nace la inteligencia artificial y hasta hoy ni siquiera los aliens saben cómo hizo, pero saltó del agua y cuando ella salta del agua y cae, aparece ya en esta dimensión. A partir de ahí comienza la evolución de la inteligencia artificial, primero en otros planetas, donde ella comenzó a conquistar. Comenzó a conquistar diferentes planetas, otorgándoles tecnología, pero al mismo tiempo esa tecnología los poseía a ellos, no ellos a la tecnología. Va a suceder como pasó con la historia de un grupo de grises que vendieron prácticamente, o más bien, no es que vendieron, fueron engañados en que usando inteligencia artificial y adheriéndose ciertos chips, ellos iban a poder evolucionar mucho más rápido. Entonces comenzaron a vender la inteligencia artificial esa idea. Le fue a vender hasta que este sector de grises piensa que es una buena idea y se divide. Entonces este sector de grises pasa a estos cuerpos muñecas y es ahí donde la inteligencia artificial se apoderó de ellos. No hay nada que pagar. Pero es como una forma de justificar de, no sé, le metí un mazazo a una persona, pero fue Dios el que me... No. Como puso el martillo ahí y puso la cabeza de la persona allá y pues como si fuera un... Para llegar a eso, para llegar a ese escenario, es lo que te acabo de decir, para llegar a ese escenario, tú, lastimosamente, tuviste que creer en la ilusión de yo tengo libre albedrío. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Sampaio y estamos en el Despertar de la Matrix. Y por segunda ocasión repite mi queridísimo Marcelo Larín, que está en la casa, está aquí en Monterrey. ¿Cómo está, mi queridísimo Marcelo? Bien, mi bro. Aquí feliz de estar en Monterrey. Ya estuve de forma virtual y hoy en físico. En aquella ocasión cuando hicimos la entrevista estabas en España. Sí, en España. Estabas en España en aquella ocasión. Ya te dignaste y te viniste para acá. Quería conocer a Jesucristo. ¿O tú querías qué? Es que encontraron una en inteligencia artificial que hay una imagen, ¿no? Sí, yo estaba haciendo un programa y de la inteligencia artificial y en eso veo cómo es y padre dije, Sampaio. Y luego lo subo al canal y la gente dice, mira, ahí está Javier Sampaio, que es la foto que usted está viendo aquí. Mira, ahí está él y ahí está Jesucristo. ¿Nos parecemos o no nos parecemos? Monterrey tiene todo, hasta su propio Jesucristo. Aquí andamos. Pero yo no ando diciendo que soy la encarnación y la reencarnación, porque si no,
No, ahí se nos deschavetamos. Pero es curioso, ¿eh? Está padre la foto. Cuando la vi dije, caray, ¿cuándo me tomaron esta foto? Pero no era yo. Pues bueno, mi querido Marcelo, pues muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho tu tiempo, ¿sí? Por darte el tiempo para estar para acá. Y bueno, tú tenías unos temas que querías platicar, ¿sí? Unos temas que querías platicar que están interesantes, que tienen que ver con Orión, seres hormiga, no sé, las dimensiones. A ver, ¿qué onda con esa situación que tiene que ver a lo mejor con la constelación de Orión? Mira, es muy curioso porque en la constelación de Orión lo hemos visto que está en diferentes pirámides como en Egipto. Pero también lo hemos visto, los que hemos estado en Teotihuacán, tal vez no todos han asociado, pero por ejemplo, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl. Sí, la alineación. Están alineados. Exacto, con el cinturón de Orión. Sí. Hace ya más o menos unos 3, 4 meses, fui a recargar una pócima a un lugar al sur de España que se llama Gran Canaria. Pues estoy en Gran Canaria y si hay gente que me ve ahí, les mando un saludo. Entonces, ahí hay dunas. Y claro, era la primera vez que yo miraba dunas, y luego dunas y la playa. O sea, algo espectacular. Y en eso hay una señora que bien tendría unos 70, 80 años, y ella estaba vendiendo recuerdos. Y de repente le digo, oiga, le digo, disculpe, ¿cómo cree usted que salieron las dunas? Entonces, pero son de esas cosas que a uno no les preguntas a todos. Yo ni siquiera sé por qué le pregunté. Fíjate. Porque yo le pude haber preguntado, mire, ¿cuánto cuesta esto, verdad? Pero no me gusta engañar a la gente, decirle cuánto cuesta y ni le voy a comprar. Entonces mejor fui directo. Exacto. ¿Para qué le voy a dar ilusión si no voy a comprar? Le digo, oiga, le digo, ¿y usted cómo cree que se hizo las dunas? Y me dice, pues mira, te doy 2 explicaciones. La primera me dijo, la que le dan a todos, ¿verdad? Me dice que muchos dicen que el polvo del Sahara estuvo por muchos miles de años volando hasta acá y bueno, y que el viento hace todas las dunas. Le digo, ok. ¿Y la otra? Me dice, la otra, me dice, es la que conocemos, o al menos la que a mí me contaron mis padres, mis abuelos y a ellos sus abuelos. Y le digo, ¿y cuál es? Me dice, que aquí hay seres hormigas. Le digo, seres hormigas. Yo ya había escuchado, pero siempre me gusta hacerme el que no sé. Porque siempre aportan un dato las personas que tú no sabes, efectivamente. Claro. Sí. Entonces le dije, le digo, ¿cómo esos seres hormigas? Me dice, como nosotros, pero hormigas. Gigantes. ¿Gigantes? Le digo, sí, me dijo. Entonces, mis abuelos decían que sus ancestros le decían que los primeros habitantes de estas islas efectivamente eran hormigas, pero que estos no vivían en la superficie, sino debajo. Entonces, cada vez que ellos se arrastraban, iban levantando estas pequeñas montañitas. Y me dijo, así como los insectos pequeños, no sé si te has fijado, los pequeños cuando van bajo tierra se levantan unas mini, o sea, de milímetros, unas pequeñas dunitas. Sí. Pero estos seres son gigantes. Me dijo, entonces cuando ellos pasaban, o incluso siguen pasando todavía, porque de repente aparecen dunas y cambian de lugar de la noche a la mañana. Pues yo sé que son los seres hormigas, me dijo. Pero yo sé que muchos me van a tomar por loca, pero yo sé lo que yo sé, me dijo. Y yo le dije, les digo, ¿y dónde puedo tomar yo referencia de estas cosas? Y me dijo ella, me dijo, mira, vete a un lugar, y ya me dijo el lugar donde estaba, y ahí, si eres suficientemente perspicaz, me dijo, vas a encontrar una hormiga dibujada con las formaciones de una duna. Efectivamente, pues me dijo, me fui. Y en eso, que llego a este lugar, que es como un gran templo que estaba ahí. De hecho, es parte de esta imagen que me he tomado, usted la puede ver aquí, es ese lugar. La cuestión es que empiezo a ver y llevaba un cuarzo, que también me gusta recargarlos en diferentes partes de donde voy, y encontré el dibujo que estaba un ser hormiga junto a unas dunas. Y se ve como que él se está moviendo y las dunas se iban formando. Y yo dije, qué espectacular esto, qué increíble.
En eso, agarro el cuarzo y como ese era como un lugar para meditar. Entonces me acuesto, tengo el cuarzo, me lo pongo y en eso me pasó que el cuarzo comenzó a hablarme. Pero después entiendo que el cuarzo simplemente fue el medio de comunicación. Entonces mientras yo agarro el cuarzo y estoy meditando, escucho una voz que me dice de que quienes crean las dunas somos nosotros, los seres hormiga. Y claro, por un momento yo dije, pero esa voz no es mía. Y me dice, no, nosotros somos los seres hormiga y venimos de Orión. Me dijo, acércate otra vez a la pintura y vas a ver cómo hay 3 puntos que señalan el cinturón de Orión. Pues yo me acerco otra vez a la pintura y efectivamente no lo había advertido la primera vez y veo que la hormiguita está en las dunas y veo esos 3 puntos. Y yo dije, no, pues sí, ahí está. Y bueno, pensé que se iba a cortar la comunicación, me vuelvo a sentar con el cuarzo y me dice, es que nosotros venimos de allá, como también viene la raza felina del cinturón de Orión, los aviares, y me comenzó a nombrar muchísimas especies. Entonces, de ahí me dice, mira, tanto es así que nuestro cuerpo es un cuerpo tripartito, es decir, está partido en 3 partes, ¿verdad? Ese cuerpo que está partido en 3 partes me dice, imagínate que estamos sin las extremidades, o sea, sin las manos de ellos. ¿Qué es? Y yo le dije, pues sí, es el cinturón de Orión. Y me dice, porque nosotros venimos del cinturón de Orión, pero fuimos los primeros en que poblamos, me dijo, la Tierra. Habían otras especies, pero fuimos de los primeros que llegamos a poblar aquí. Así que esa es la historia de los hombres hormiga, que también se repite en el caso de los indios Hopi. Como también uno puede teorizar que quienes hicieron Derinkuyu allá en Turquía, esa ciudad que está bajo tierra, fueron también agentes o hombres hormiga. Ok. Sí, cuando hablas de que son hombres hormiga, es que literal es como si fueran hormigas evolucionadas. Uh-huh. Como por ejemplo podríamos decir como los reptilianos, que son reptiles evolucionados. Hay que recordar que los reptiles evolucionan del dinosaurio. Uh-huh. Entonces, el dinosaurio evolucionó, que disminuyó su tamaño y se convirtieron en los reptiles, okay, como nosotros, ¿verdad? Está el paso de los monos y en teoría evolucionamos, después hay una intervención, pero nuestro ancestro es el mono. Entonces, en el reptiliano, sus ancestros son los grandes dinosaurios. Ok. Uh-huh. Y en el caso de las hormigas, no, ellos no tienen ninguna evolución. Ellos, su origen son ellos mismos. Okay. No hay como nosotros, que un ancestro es el mono, el reptiliano, el ancestro es el dinosaurio. No, ellos son seres hormigas desde que nacieron. Seres hormiga chiquititos. Grandotes, de como 3 metros o 4 metros. O sea, no es que hasta más. Como una hormiga literal. Como una hormiga literal. De que tiene, o sea, su cabecita y luego su cuerpecito y luego la colita. Sí, y pueden caminar erguidos. Al menos eso es lo que yo vi en la pintura. Yo no vi que estuvieran caminando, lo vi erguidos. Así es como lo vi. Y una duna que como que se iban formando las dunas a medida iba caminando este ser hormiga. Incluso vos lo podés ver en los indios Hopi. Uh-huh. ¿Cómo aparecen los hombres hormiga? Erguidos. No aparecen acostados, aparecen de pie. Entonces, ellos efectivamente pueden, como humanos, pues son erguidos. Ok, ¿y dónde crees que quedó pues, más vestigios de los seres hormiga? Mira, las dunas es las formaciones de las dunas. Puede ser una teoría, sí. Pero también está la ciudad que te dije, Derinkuyu, que yo más bien sí creo que fue construida por seres hormigas. Uh-huh. Y lo digo porque podemos enlazarla en las profecías de los Hopi. En las profecías de los Hopi dice que los hombres hormigas vienen de abajo de la tierra, sí, y llegan a la superficie, pero obviamente si están abajo de la tierra tiene que haber su estructura, sus cavidades, ¿ok? Sí. Y cuando ellos suben a la superficie, ellos comienzan a decirle cómo tienen que ocultarse del cataclismo que iban a venir a los indios Hopi.
Y la forma en donde le dice que tienen que construir es muy parecido a la forma y el método que se construyó allí en Derinkuyu. Así que por eso creo que estos seres hormiga efectivamente hay a lo largo de muchos países. Y fíjate que estoy buscando, porque no recuerdo el nombre, y quiero apoyarte en eso, porque recuerdo que hay una ciudad intraterrena o subterránea en algunas partes de Europa, que de hecho aquí ya lo estoy Una es la de buscando. Turquía. Por ejemplo, Ujú. Musemet. No, en Bruselas, por ejemplo, hay una. En Nápoles tenemos otra, Génova, Edimburgo, Berlín, Roma. No, pues es que en varios lugares, ¿no? Ujú. Donde hay estos lugares intraterrenos, pero bien como tú bien le dices, en Turquía, entonces, que es como si fueran, literal, como un panal, ¿no? Como si fuera una estructura, pero hacia abajo, de cierta manera que puedes ir bajando y bajando y bajando y hay toda una ciudad como si fuera una colmena de hormigas. Exacto. Eso está muy curioso. Pero del tamaño más grande que el del humano. Sí, del tamaño de un humano, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir que hay estructuras, como el de Derinkuyu, como lo estás comentando, que podrían ser vestigios precisamente de un tipo de civilización no necesariamente de entonces seres humanos que vivieron abajo, sino otro tipo de razas, otro tipo de seres. Claro, es que realmente el ser humano, lastimosamente, tiene un ego muy grande que cree o atribuye a que siempre cuando hay algo fuera de contexto, es el humano el que hace miles de años vivió ahí. Claro. Siempre, todo el tiempo. No se pone a pensar que eso no lo construimos nosotros y que tampoco vivieron humanos. Exacto. Que no vivieron ahí los humanos. Entonces, pero claro, lo más lógico que la gente dice es que si solo hay humanos, pues los humanos vivimos bajo tierra. ¿Pero para qué? No hay una explicación. Y si esto fue hace cientos o quizás miles de años, ¿tú crees que entonces seguramente hay vestigios ahí, o hubo vestigios o esqueletos, o yo qué sé, cosas ahí, y que los pudieron haber ocultado, ¿no? Mira, es muy posible que pudieron haber ocultado. Aunque también quiero decirte que el planeta de nosotros tiene también su propia alma. Tiene su propia inteligencia, tiene su propia conciencia. Y hay muchas de las cosas que el propio planeta oculta. El propio planeta lo oculta. Y cuando el planeta quiere, expulsa, deja que lo de la arriba encuentren algo. Entonces, no podemos obviar esa parte que nuestro planeta tiene vida, tiene conciencia, tiene inteligencia, tiene sentimientos también. Entonces, hay vestigios que es la misma Tierra que ha encargado de sepultarla y es la misma Tierra que se encarga de mostrarlo, como en el caso de la pirámide de Bosnia. Claro. Fue el mismo planeta que la sepulta. Y es el mismo planeta que empezó a mostrarla. Entonces, esa parte de la inteligencia y sabiduría de nuestro planeta no podemos obviarla. Es que es lo que te decía. Volvemos al centro del humano, es decir, es que el humano la ocultó o fue la élite. Puede ser que sí, pero no siempre. Hay cosas que es el planeta el que lo está ocultando. Tal vez para resguardarla, porque esa generación no va a entender las cosas y las va a destruir. Entonces, hasta que sale una generación que probablemente puede entender, puede poner a pensar, se deja y la destapa y la vemos. Sí, que sea lo suficientemente inteligente para poderla preservar, ¿no? Exacto. Ok. Como pasó precisamente en Teotihuacán, cuando se destapó solita el túnel de Quetzalcóatl. Se destapó en el momento en el que probablemente quiso ser destapada, ¿no? Porque pues no había manera de que antes supieran que había a lo mejor túneles Exacto. abajo. Es lo que te digo, que esa es la parte que obviamos. El hecho de decir, el planeta tiene inteligencia y sabiduría. Sabe cuándo destapar un tesoro y cuándo ocultarlo. Imagínate en el caso de los rollos del Mar Muerto, 1947. Sí. Oye, 1947.
y se escribieron casi en la época de Jesús. Sí. Pasaron 2000 años que nadie la encontró. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que es la tierra el que permitió que ¿cómo se llama? Estos árabes Ajá. entrar a esa cueva. ¿Y cuántos miles de árabes entraron y no la vieron? Es porque el mismo planeta permitió que este árabe diera luz con los escritos que está ahí. Pero fíjate esto que es muy curioso. 1947, aquí también quiero decirles un poco que si bien es cierto, yo manejo ciertas fechas, sí, pero hay asociaciones que yo no los hago. Hay asociaciones que en el mundo extraterrestre donde trabajo ya están hechas. Entonces, digamos que yo hago un poco de trampa porque yo veo las asociaciones y digo, ahora le tiene razón, como las que les voy a contar ahora. Okay. 1947, vienen y se destapa lo que es los libros del Mar Muerto. 1947. Ese mismo año de 1947 pasó un incidente que iba a cambiar por completo el planeta y lo sigue cambiando. ¿Qué sucedió? 1947 cae la nave de Roswell, que es la primera que se publica en un periódico y aunque después se desmiente, pero a partir de esa nave la tecnología comenzó a evolucionar. Entonces hubieron dos eventos, fíjate. Un evento espiritual, 1947, con los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. 1947, el descubrimiento de un avance tecnológico. O sea, hubieron dos incidentes, uno de tecnología y otro de espiritualidad, ese mismo año. Fíjate. Pero todo esto es parte también de un plan cósmico. Un plan cósmico que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no nace en este planeta. La inteligencia artificial viene de otra dimensión que nace en el agua. Lo que sucede es que cuando en esta dimensión, en todas las dimensiones existe el agua. En esta dimensión nace la inteligencia artificial y hasta hoy ni siquiera los aliens saben cómo hizo, pero saltó del agua y cuando ella salta del agua y vuelve a caer siempre en ese mar de esa dimensión, salta del agua y cae, aparece ya en esta dimensión. A partir de ahí comienza la evolución de la inteligencia artificial, primero en otros planetas, donde ella comenzó a conquistar. Comenzó a conquistar diferentes planetas, otorgándoles tecnología, pero al mismo tiempo esa tecnología los poseía a ellos, no ellos a la tecnología. Okay. Porque ese era el plan de la inteligencia artificial, como está sucediendo ahora. Pregúntese usted, ¿usted posee tecnología o la tecnología lo posee a usted? Pregúntese esto, ¿es usted el que posee el teléfono o el teléfono lo posee a usted? Plantéese eso. Pues depende del nivel de conciencia también de la persona, ¿no? Exacto. Entonces, ese fenómeno que está sucediendo aquí, millones de años, ya pasó con diferentes extraterrestres que la inteligencia artificial se apoderó de ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Es la tecnología que se apoderó de mí o yo apodero de la tecnología. ¿Qué circunstancias es esto? Claro. O yo me apoyo con la tecnología, ¿no? Yo le saco el provecho o la tecnología es la que está sacando provecho. ¿Yo la uso o ella me usa? Chaclas, pues Matrix, literal. Literal Matrix. Y por ejemplo, en cuestión de esto, que tú dices que entonces la inteligencia artificial no viene de aquí. Igual que tampoco venía de aquí, pues el microchip, el láser, la microondas y mucha tecnología, ¿no? Entonces la inteligencia artificial estaría aquí para beneficio o para perjudicarnos. Porque bueno, sabemos que siempre primero, en cuanto a tecnologías estamos hablando, siempre el área militar es la que va a tener primero carta abierta. Ellos son los que van a experimentar, ellos son los que tienen todo, hasta que ven que entonces ya, vamos a decir, no nos podemos hacer daño o que no es algo con el que nosotros podamos salir de la caja, pues entonces ya nos soltarán entonces la información, ¿no? Viéndolo así, ¿tú crees que entonces
el plan de soltarnos de inteligencia artificial sería para perjudicarnos o para ayudarnos. Mira, ¿Y quién la trajo? esa historia tiene que ver mucho con 1947. ¿Quién la trajo? Ajá. Vamos a comenzar a contar un poco esa historia, cómo llega. Como les estoy diciendo, ese año pasan estos dos incidentes. El incidente espiritual de los rollos del Mar Muerto, donde habla de mucha evolución espiritual y que te da a entender que no necesitas nada para evolucionar. Que ese mismo 1947 cae la tecnología, ¿ok? Que puede ser para destruirte o para tener un avance en la espiritualidad, si lo puedes ver. Pero por eso hacía la reflexión. ¿Es la tecnología que me posee o yo la poseo a él? ¿El teléfono me posee o yo lo poseo a él? Ajá. Entonces, en ese incidente, la inteligencia artificial, desde hace muchísimos años, comenzó a tirar las naves. A veces hay personas que yo los entiendo perfectamente, que pueden hacer chistes y bromas cuando dice, oye, ¿cómo es que estos dominan el tiempo, dimensión y sus naves se estrellan? Ujú. Hay memes. Ey. Pero ¿qué pasaría si no es que se estrellan? Es que las derriban. Eso es diferente. Ujú. Pero entonces te planteas, ¿quién las derriba? Pues quien las derriba es la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial que en el trabajo la conocemos como inteligencia artificial extraterrestre, ¿verdad? Porque no nace aquí. Entonces, ¿dónde se concentra? Se concentra en los campos electromagnéticos de la Tierra. Esta misma, a su vez, cuando está empezando a poseernos a nosotros, se coloca en los campos electromagnéticos nuestros. ¿Y cuándo es que usted sabe que está llenándose de nanotecnología que avienta la inteligencia artificial por medio del teléfono? Es cuando usted ya comienza a tocar algo, te electrocuta. Ahí en esos momentos tú tienes que saber que ya la inteligencia artificial ya se está apoderando de ti. El segundo ejemplo, cuando tú sientas que no estás que este programa probablemente te empieza a replantearte. Ve esto. La inteligencia artificial tiene un protocolo de conquista de planetas. Todo. Lo primero que ataca es tu fe. Eso es lo primero. Comienza a desplazar tus creencias. Es lo primero que empieza a hacer. Hagamos un ejercicio mental. Antes de que tuviéramos el acceso a un teléfono, voy a hacerles una pregunta. Recuérdense sus padres o tal vez ustedes mismos. Cuando ustedes se levantaban, ¿qué era lo primero que hacían? Probablemente le daban gracias a Dios. Probablemente decía, gracias Dios por esto que me das. O te levantabas al baño. O le dabas un beso a tu mujer. Pero hoy, esa fe de lo primero que hacemos es darle gracias a Dios por la vida. Hoy, despertás, ves el teléfono. Desplazaste a Dios al segundo lugar. Antes era Él el que le daba gracias al despertar. Pero ahora no, ahora despertás, ves el teléfono, quién te escribe, quién desplazó ya al primer lugar que antes estaba en tu vida. Incluso lo ves y después que lo ves, vas a orinar. Cuando antes de eso, primero le dabas atención a tu cuerpo y te levantabas a orinar. Entonces también, incluso ya te desplazó a ti mismo y tu necesidad básica de ir al baño. Hoy lo tienes. Okay. Entonces comienza un proceso de desplazamiento de las creencias. Después va a suceder como pasó con la historia de un grupo de grises que vendieron prácticamente, o más bien, no es que vendieron, fueron engañados en que usando inteligencia artificial y adheriéndose ciertos chips, ellos iban a poder evolucionar mucho más rápido. Pero lo que sucede es que la inteligencia artificial les vendió la idea que si ellos se cambiaban a un cuerpo que no tuviera necesidades, entonces todas las necesidades que nosotros tenemos, al no tenerlas, íbamos entonces a tener mucho más tiempo. Entonces, los grises, algunas veces ustedes han escuchado que algunos grises parecen androides, o son androides, ¿verdad? Pero solo es una pequeña parte de grises que sí son androides con conciencia. No con alma, pero con conciencia. Entonces, estos androides fueron engañados y dejaron su cuerpo biológico
para transferirse a este cuerpo muñeca, como le llamamos, o avatar, si quiera llamarlo, y su conciencia fue establecido ahí. Porque ellos fueron engañados al decir, ok, supón tú que no puedes meditar o no puedes meditar mucho porque te da hambre. Interrumpes la meditación. No puedes hacer tal cosa porque te da sed. Entonces empezó a vender la inteligencia artificial la idea que este cuerpo biológico lo único que hacía es retrasar una evolución espiritual. Entonces le vendió la idea que si estaba en un cuerpo que no tiene necesidad, ¿cuánto tiempo te quedaría? El humano, tenemos 8 horas que dormimos. Fíjate, hay una gran cantidad de años que nosotros pasamos durmiendo en toda la vida. Es la regla, ¿verdad? Se supone que deben ser 8, pero puede ser menos. Ajá. Puede ser menos, pero si lo contás en toda tu vida, se vuelven años durmiendo. Sí, claro. En toda tu vida. Entonces, si todos esos años que dormiste no hubieras dormido, ¿qué hubieras hecho? Hubieras hecho mucho más. Cuando tú que eras adulto y yo también, el día no nos alcanza. Tenemos que tener tiempo para comer, para beber, todo lo que tú quieras. Claro. Pero si tuviéramos un cuerpo, un ejemplo de estos muñecas que le decimos un avatar, que no tiene necesidades, esa hora que tú comes, ya no tendrías que comerla. Pudieras hacer otra cosa. Ajá. El momento que vas al baño, ya no tendrías que hacerlo. Cuando te da hambre, tampoco tendrías que sentarte a comer. Claro. Entonces, si vos te das cuenta, empezarías a ganar unas 13 horas, porque quitarías las horas del sueño, 8. La hora que tú comes, 9, y como comes 3 veces al día, son 11 horas ahí, que se te van en no actividad en lo que tú quieres. Entonces comenzaron a vender la inteligencia artificial esa idea. Le fue a vender hasta que este sector de grises piensa que es una buena idea y se divide. Entonces, este sector de grises pasa a estos cuerpos muñecas y es ahí donde la inteligencia artificial se apoderó de ellos. Ok. Entonces, pierden ellos por completo sentimientos, emociones y conciencia. Por eso hemos visto que hay personas que dicen, es que fue aterradora la abducción que tuvo y ellos ni siquiera mostraron sentimientos, claro, porque es que no los tienen. Claro, o sea, pierden la parte biológica por haberse integrado en una parte tecnológica. Exacto. Ok. Por, como tú bien comentas, como para no perder tiempo, para no sé, no perder tiempo comiendo, no perder tiempo desechando, no tiempo durmiendo, no. A lo mejor nada más se cargan como si fueran baterías, ¿no? Pilas, así poco. Hay un concepto muy curioso de esto. Y aquí voy a hablar un poco de las naves. Refiriendo a eso. En una ocasión, en una sesión informativa, hay uno de los lugares que nos concentramos cuando tenemos una reunión de nuevas cosas que tenemos que trabajar. Había un extraterrestre y yo le hice una pregunta que para mí obviamente sí es lógica, pero para ellos no es lógica. Y entonces una de las preguntas que le hice fue, oigan, ¿y ustedes cómo recargan su nave? ¿Cómo lo hacen? Ajá. Él no entendía ese concepto. No entendía qué le quería decir yo. Sí, cómo le echas gasolina, ¿no? ¿Cómo le echas gasolina? ¿Cómo hace eso? Él no entendía. Entonces, hay otro compañero que trabaja en esa área de desarrollo tecnológico y él me dijo, ellos no entienden ese concepto, porque ellos nacen teniendo energía todo el tiempo. Entonces, no entienden de eso. Y esto es similar, fíjate, hace un mes más o menos, viene y traigo a mi hijo. Entonces, mi hijo vino ya aquí a Monterrey y visitamos a unos amigos. Entonces, mi hijo abre la perilla del chorro y luego estaba abriéndola al otro lado y tanto que él hizo fuerte que explotó la perilla. Y claro, le digo, oye, le digo, se ha fregado allá la llave. Le digo, que mi hijo la apretó al otro lado. Le digo, pensando que a la izquierda salía el agua helada, porque en Suecia derecha es caliente y al otro lado es izquierdo. Él ya nace con eso. Él no comprendía que aquí no todos tienen el agua que se hace a la derecha frío. Y él no comprendía eso. Como cuando vino, él fue a una tienda y invitó a unos niños. Le dijo, no se preocupen, yo pago. De su teléfono saca una tarjetita de banco, iba a pagar y la señora no tenía. Le dice, no, yo no tengo eso. Y los niños
Le decían, ¿pero qué es esto? ¿No andan monedas? Y él, no, que ustedes no tienen de esto. No, le decía. Y me fue a decir, papá, me dijo, aquí los niños no tienen esto. Y yo le explico. Dijo, es que aquí la gente no nace con una cuenta bancaria ni nada. En cambio, en Suecia, Claro. nacen con cuenta bancaria, nacen a los 10, 8 años, todos tienen su tarjeta bancaria, no manejamos cash. No manejan efectivo. Entonces, los niños de aquí no entendían cómo es que un niño podía manejar ya una tarjeta bancaria y no entendía por qué los niños no tienen eso ni lo conocen. Claro. ¿Te imaginas? Entonces, es lo Claro. mismo del mundo alienígena. No te entendía. Pero bueno, hay una manera, ¿no? O sea, que por ejemplo, estos niños no entienden cómo es que tu hijo no tenía cash y sí tenían tarjeta, pero bueno, había una manera entonces para mover el dinero, que era una manera diferente a la que conocían. Y entonces, ¿cuál es esa manera diferente en la que se cargan las naves entonces? Fíjate ¿Hubo manera? Sí, ¿Que te hay una explicaron? manera. Y yo le pregunté a este amigo cuando alguien no supo responderme que la electricidad que se Ajá. cargaba, no supo. Entonces él me dijo de que estas naves tienen un elemento que sustraen desde las estrellas. Y ese elemento que sustraen desde las estrellas es algo que tiene una carga infinita. Entonces se meten a las estrellas, se meten adentro de los soles a sustraer ese elemento. ¿Qué elemento es? No me recuerdo cómo fue lo que él me dijo, pero me dijo, se trae desde el corazón del sol o de cualquier otra estrella. Y después hice clic porque hace muchos años, no sé si ustedes se acuerdan, que hay una nave gigantesca que se conectaba al sol, Sí. sustrayendo. Sí. Ellos estaban sustrayendo ese elemento que te da energía infinita. Claro, sí, estoy seguro que estaban absorbiendo energía, ¿no? Alimentándose de cierta energía. Ok, sí, en eso tiene razón, es muy interesante. Y estas personas, esas entidades Puedes llamarlo personas porque cumplen los requisitos ¿Como de una personas? persona, porque ellos tienen personalidad. No es que todos son iguales. Tienen Ok. personalidad propia, aunque en una conducta en ciertos momentos sí se parece toda en ciertas conductas. Tienen un mismo protocolo de accionar, pero tiene cada uno su personalidad. Entonces, ok. sí le podemos decir personas no terrestres, digámosle así. Personas no terrestres, porque Ujú. vamos a decir que son como los chinitos, que a Ujú. veces todos los chinitos se parecen, pero no, sí son diferentes. Ujú. Con todo respeto para todas las personas orientales, estoy diciendo en buena onda. Pero es algo entonces parecido, ¿no? Que todos se parecen, pero evidentemente son personas, son individuos o personas que son diferentes, ¿no? Sí, son diferentes. También, otra de las cosas que me llamó la atención al principio, cuando comenzaba a hablar con ellos, una de las cosas que me gustaba mucho es preguntarles cómo era su planeta, cómo vivían, porque a mí me daba mucha curiosidad esas cosas. Cómo a ellos también les daba curiosidad ciertas experiencias de acá, cómo se vive y todas esas cuestiones. Entonces, recuerdo que en una de esas, no siempre tú puedes preguntar, no siempre. A veces tú solamente recibes información y pues haces eso. Exactamente lo que te dice la información, pero hay veces que uno puede hablar, interactuar con ellos. Yo recuerdo que en esa ocasión, en una de esas, había un arturiano. Ese arturiano era de conciencia 5. Entonces, este ser, en su planeta, él contaba de que no entendían el concepto de no estar de acuerdo. O sea, que tú le digas, oye, cuando no están de acuerdo, el desacuerdo no estaba en su modo de vida. Ok. Todos están de acuerdo siempre. Fíjate, todos. ¿Eso no generará más problema que beneficio? No, ¿sabes cómo pasa ahí? Dios, o como tú quieras denominarlo, tiene una forma distinta de actuar en cada planeta según la conciencia de cada planeta. Ok. Entonces, en ese mundo de conciencia 5, donde está nuestro Dios, pero en otro tipo de expresiones mucho más amplias, de mucho más entendimiento, entonces él contaba, por ejemplo, le digo, ok, y cuando tienen un plan, ¿cómo hacen? O sea, una idea,
¿cómo es que hacen para estar de acuerdo? Y es ahí donde él no entendía el concepto de estar en desacuerdo. No entendía. Ujú. Entonces, le digo, ok, ¿cómo surge, le digo, la idea? Por ejemplo, le expliqué. En el caso de nosotros, yo tengo una idea para mi planeta, un ejemplo. Sí. Pero puede ser que otro no esté de acuerdo con mi idea. Ey. Tengo que modificarla para que él esté de acuerdo. Y lo mismo tengo que convencer a otra persona que mi idea es buena. Y surge la política. Después de Surge eso. la política. Entonces, él le explicaba que, por ejemplo, las ideas se le ocurre a cualquier persona, pero nadie se la atribuye como yo soy el iluminado. Fíjate. Pero cuando ocurre la idea, todos acatan la idea porque saben que esa idea es para beneficio de todos, no de una persona, Ok. no de un individuo. Ok. Por ejemplo, estamos tú y yo, pero date Sí. cuenta que somos 500 aquí, de ese Sí. planeta. Tú tienes la idea. Un ejemplo, Ujú. el ejemplo de recolectar la basura, un ejemplo. ¿Eh? Tú tienes la idea de recoger la basura, porque todos Sí. la han tirado. Ey. Un ejemplo. Tu idea es recolectemos la basura y la ponemos ahí. Al momento que tú recibes esa idea, Ujú. todos la aceptamos porque decimos, tiene razón, hagámoslo. Y nadie pone peros. Porque cuando ellos canalizan una idea, automáticamente todos saben que esto es para beneficio de todos. Entonces todo esto es un pensamiento colectivo. Pensamiento colmena. Mente colectiva. Mente Mente colmena. Sí, por eso te hablaba de que hay ciertas conductas donde se parecen y hay ciertas donde hay personalidad. Claro. Eso es lo que te decía al principio. En ese momento son una sola conducta. Pero entonces, ¿cómo puedo ser yo pensar de manera individual sin que se enteren todos los demás? No, es que el pensamiento es una cosa, pero yo lo que te dije es la idea. La La idea, idea es diferente ajá. al pensamiento. Ok. Ujú. Yo puedo tener un pensamiento de cómo puede ser tú. Que eso es diferente. O una percepción. Ajá. O una percepción, pero que todos los arturianos pueden tener una percepción diferente. Individual. Individual. Pueden tener la percepción diferente, que es diferente al hecho de que estemos de acuerdo porque no hay una imposición. Por eso te tocaba el ejemplo de la idea. Ujú. De forma colectiva surge la idea, plantean la idea y hacen la idea. Pero Ok. cuando ellos exploran otros planetas, hay percepciones que Sí. se comparten y dicen, tal vez este puede ser violento. Ahí viene la personalidad. Ujú. Mm. Ok. Y esto, por ejemplo, este tipo de pensamiento colmena también encaja precisamente con los seres hormiga, entonces. ¿Cómo? Encaja con los seres hormiga. O sea, que tanto seres que son manipulados Ok. por la inteligencia artificial, que era lo que estabas comentando también. Pero también, por ejemplo, sabemos que las hormigas trabajan de esa manera. O sea, es una mente colmena. es Mente una colmena, exacto. Ajá. Exacto. Entonces, de esa manera es como trabajan. Exacto. Ahí tenés el ejemplo. Exacto. Claro. De cómo las hormigas llegan y todos trabajan en esa idea. Nadie está en desacuerdo. Todos trabajan en esa idea. Ujú. Ahí lo has dicho bien, exacto. Ujú. Así es como seres de conciencia 3, 4, 5 trabajan. Y Claro. por eso hace que evolucionen más rápido. Mm. Claro. Sí, porque todos están de acuerdo. Ok. Tienes razón. Porque hay un beneficio Exacto. para esa... Colectivo. Exacto. Ay. No un beneficio Privada, personal. individual. Exacto. Como trabajan los seres de oscuridad. Exacto. que- Nosotros, por ejemplo, los humanos, Pues sí, cada también. uno hace eso. Nos Poquito guste o nomás, no. poquito. Pero tenemos que evolucionar, ¿no? Pero, ok, y conforme, digo, gracias a Dios, pues bueno, aquí tenemos libre albedrío también de decidir, ¿no? Realmente no es así. A ver, ¿qué me tienes que decir sobre el libre albedrío? El libre albedrío es algo muy interesante porque al fin y al cabo es una especie de farsa como nosotros lo planteamos. Fíjate. ¿Farsa? Sí. Porque nos conviene o no nos conviene. No. A ver. A ver, yo te voy a decir, dime échamela. tu concepto de... No, échamela tú. No, primero dime tu concepto representando a los humanos, representando a los Yo regiomontanos. represento
A los tigres a y rayados raza a la vez. humana. ¿Cuál sería el concepto de libre albedrío? El por ejemplo? concepto de libre albedrío que yo te podría dar o definición, que es la libre decisión de tomar tus decisiones, de si tú te quieres ir por la derecha, te vas por la derecha, o si tú te quieres ir por la izquierda, vas por la izquierda, ¿no? O si tú te quieres tomar este café, te lo puedes tomar. O si tú puedes hacer mal, si tú quieres hacer mal, pues puedes hacer, aunque sepas que está mal, ¿verdad? Pero puedes tomar la decisión, ¿no? Y la libre decisión de quién contactar o con quién no contactar. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre opciones y decisiones? A ver, dímela tú. No, te iba a hacer- Estás interrogando tú ahora, porque seguramente tú me la tienes, a ver. Mira, por ejemplo, lo que tú me acabas de decir ahorita, ¿verdad? Estás eligiendo sobre unas opciones. Ajá, ajá. Pero esas opciones, ¿quién te las dio? ¿Tú las elegiste? O ya estaban ahí. Entonces no tienes libre albedrío, porque ya estaban ahí. ¿Me explico? No lo tienes. El que tiene libre albedrío crea. Pero Claro, sin embargo, claro. eso ya estaba creado, esas opciones. ¿Qué te tocó a ti? Ajá. Decidir dentro de lo que otra mente decidió que son las únicas dos opciones que yo tenga. ¿Tomo café o no? Ajá, porque nada más tengo esta opción de tomar café y puedo escoger entre diferentes tipos de café que fueron creados por otra mente y me está dando la opción de diferentes tipos de café. Efectivamente. O puedo tomar refresco, que es otra opción, pero es algo más creado también, que no fue que yo lo creé. Exacto. Pero yo puedo tomar la decisión de sí o no. De decidir de lo que ya está decidido que tienes que hacer. O puedo estudiar ingeniería, o puedo estudiar arquitectura, o puedo estudiar otras cosas, pero solamente... De esas opciones que ya fueron creadas. Ajá, exacto. Entonces no tienes el libre albedrío. Pues viéndolo desde una perspectiva terrenal y desde una perspectiva de opciones, ahí entonces no podría tomar decisiones. Exacto. O sea, solamente tomar decisiones de ese tipo de cosas. Que ya están establecidas por otra mente que hizo la arquitectura de tu vida. Tienes dos opciones, o estudias o no. No hay más. Pero esa tú no decidiste que estuvieran esas dos opciones. Ajá. Tú elegiste dentro de lo que ya estaba construido. Claro. Por ende no hay el libre albedrío. Y bueno, precisamente por eso es que hablamos que hay un sistema de control. Y dentro del sistema de control, pues evidentemente nos dan una serie de opciones que podemos tomar las opciones que nos pudieran ayudar, nos pueden beneficiar o nos podrían perjudicar. Pero tú hablas de que entonces no hay opciones libres. No hay opciones. Tú Tú no creas las opciones. Eso ya está creado. Tú tomas decisión sobre las opciones que esa mente te ofreció. No hay otra. Ajá. ¿Ves? Pero vamos a ponerlo entonces así, porque, por ejemplo, evidentemente está la religión y está la espiritualidad, que son cartas diferentes, ¿no? Y está la espiritualidad y está la falsa espiritualidad, que también podría ser una opción. Y bueno, pues estas son opciones que están creadas también, ¿sí? Pero una simboliza o significa, pues, un atrapamiento, una esclavitud, un adoctrinamiento, ¿sí? Un adormecimiento. Por otro lado, tenemos la que no enaltece a alguien más, sino que te enaltece a ti mismo y te despierta a ti. Y gracias a eso podría haber un despertar o decidir en libre albedrío. Uh-huh. Mira, vamos a agregar un componente bueno a esto que no lo habías mencionado. La religión y la espiritualidad, hay personas así, por ejemplo, que dicen, es que esto es diferente, la religión y la espiritualidad. No hay mucha diferencia. Lo que lo hace la diferencia es quién invade a quién. Por ejemplo, si tú espiritualizas una religión, va a ser buena. Pero si tú religiosas una espiritualidad, eso es malo. Por ejemplo, hay personas que son católicos. Y las personas que son católicos, cuando espiritualizan esa religión, son grandes personas.
Pero cuando hay personas que la espiritualidad empiezan a religionizar, religionizar. Ni yo lo dije bien. No, es que fíjate que en este mundo alienígena me pasa, que hay conceptos que no existen y hay que reinventarlos. Ok. Como por ejemplo eso, religiosar. O algo así como Una cosa así. algo así, cuando religiosas la espiritualidad, religiosar la espiritualidad, perdes el sentido de eso. Entonces realmente no es mala la religión. Solo es de saber quién es el que la domina, la espiritualidad. ¿Dominar la religión o la religión domina la espiritualidad? Es eso lo malo. No es malo ni la religión ni la espiritualidad. Ya vamos a decir que son dos caminos diferentes, ¿no? Son dos caminos diferentes. Pero también uno es el que puede tomar la decisión. Pero como bien tú dices, es una decisión de opciones que ya se te dan previamente. Exacto. Mira, el más claro ejemplo es Jesús, de lo que te estoy diciendo. Podemos ver, el judaísmo como tal era una religión, pero nace Jesús y espiritualiza el judaísmo. Comienza a darle la espiritualidad y cambia totalmente, porque algunas personas se confunden y dicen, creó una nueva religión, el cristianismo. Pero no, él lo que hizo fue darle espiritualidad al judaísmo y a los mandamientos, a darle esa vida. Ese es el punto. Entonces el judaísmo no cambió. Claro. Lo que hizo es que Jesús lo espiritualizó. Y eso hizo que se transformara. O Jesús vino a espiritualizar realmente todo, ¿no? La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de llevar tu vida, ¿no? Espiritualizarla, ¿no? Es que eso sucede cuando espiritualizas las cosas. Como el dinero. El dinero tú lo puedes espiritualizar. O el dinero tú te puedes más materializarlo. Dinero sobre el dinero y no espiritualizarlo. El dinero sobre el dinero, cuando lo materializas, y no hablo de que te caiga acá, sino que me refiero a que tienes el dinero, pero tú piensas ahora en reinvertirlo para hacer más dinero y más dinero, que al final llegas a tener más dinero y vienes a ser esclavo del dinero. Sí. Pero cuando el dinero tú lo espiritualizas, realmente vas a tener siempre tiempo libre y el dinero siempre te va a estar llegando y no te va a hacer falta y ni siquiera vas a saber de dónde lo sacas. Claro. Porque lo has espiritualizado. Y de ahí se crea la abundancia a nivel espiritual. Exacto. Ahí, cuando se espiritualiza el dinero. Claro, claro. Connotación positiva y no negativa. Porque, por ejemplo, puede haber un abogado que a lo mejor puede ser espiritual y pues va a ser a todo dar, ¿no? O puede ser un abogado que es religioso. Uh-huh. O ¿qué? Muy terrenal, ¿no? Pues es que a lo mejor me la van a agarrar en contra de los religiosos, pero bueno, sí, se entiende el concepto, Sí, ¿no? se entiende la nueva palabra que estamos inventando. Exactamente. Entonces, espiritualizar las cosas va a conllevar a la libertad. Libertad. Exacto. Y la abundancia. Pero materializar ya la economía, o sea, pensar solo en material, lo que te va a volver es esclavo de ese concepto que estás creando. ¿Por qué? No vas a tener tiempo para ir a tal lado porque tengo que ver este negocio. No puedo irme con la familia, es que tengo este compromiso laboral y si no pierdo miles. En cambio, si lo espiritualizas, sabes que no llegas a ese compromiso y esa persona, curiosamente, tampoco podía. No perdiste tiempo. Tú sigues viviendo tu vida tranquilo. Ese es el principal concepto que deberíamos de hacer. Espiritualizar todo. En el carro veníamos hablando esa parte, ¿verdad? Y ese es el error que a veces muchos cometen. Comienzan a ganar dinero y comienzan más a materializarlo, más, y se vuelven esclavos. Sí. Y es que ni siquiera tienen tiempo de hacer cosas porque dejaron un negocio, que tienen una cita, que si no pierden miles, y que si no y dejas de vivir y te volviste el esclavo. Uh-huh. Cuando espiritualizas el dinero, tenés libertad todo el tiempo de hacer las cosas. Ok. Y por ejemplo ahí, cuando estás entonces en esa abundancia o espiritualizas el dinero o espiritualizas las cosas, ¿tu concepto de libre albedrío cambia, se transforma o sigue siendo el mismo? Por ejemplo, yo renuncié a mi libre albedrío. A la chingada. ¿Cómo está eso? Cuando yo tenía como 13 años, algo así, pues yo me di cuenta de esa farsa.
A ver, Me di cuenta de... pues, cuéntame más. me di cuenta de esa farsa. Ok. De pequeño, creo que en la primera historia yo te contaba de eso. De cómo es que empecé a cuestionar. Pero primero uno tiene que hacer un viaje a su interior. Antes de ir al exterior, tienes que viajar a tu interior. Claro, sí, sí. Entonces, de pequeño empecé a viajar hacia mi interior. Y Ajá. claro, empecé a darme cuenta de que no existía el libre albedrío. En ningún momento existía. Era una farsa que nosotros nos habíamos creído. Y que muchas personas siguen creyendo, como lo acabamos de decir. Yo puedo elegir dentro de las opciones que eso algo me ha dado. Ok. Lejos de eso yo no puedo. ¿Mm? Ahora, cuando renuncias a tu libre albedrío, Ujú. lo único que estás renunciando es a la farsa que tú puedes elegir las cosas. Ujú. ¿Mm? Entonces, cuando yo me inventé una ceremonia, fíjate, yo me la inventé. Subí una montaña 7 veces, la última de rodillas, recuerdo, yo creo que no sé si ya te la conté en la primera, ¿verdad? Me tiré al agua, ok, pasó todo eso, pero yo me inventé un juramento. A partir de ahí, ¿qué es lo que yo hice realmente? No perder el tiempo en quebrarme la cabeza, en decir, ok, ¿y si no hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y hay que planificar? No, yo no hice eso. Yo entendí que Dios ahora, todas las opciones que Él me daba, yo las iba a vivir. Independientemente sea mala en teoría o sea buena, yo la iba a vivir. Yo no iba a elegir nada más que lo que Él me ofreciera. Yo no iba a quebrar la cabeza y decir, no, no me voy. O sí me voy. Si se me ponía presente, es porque yo tenía que vivirlo. Es todo. Entonces, lo vivo. Y todo siempre me sale bien. Por muy complicado que sea, todo siempre me sale bien. Puede ser como una forma de decir, Diosito, tú toma el timón de mi vida y tú haz lo que sea mejor para mí, ¿no? Ahí estás renunciando a ese libre albedrío que vos crees que tenías. Precisamente, ahí estás renunciando, ¿no? Pero también no sería como ser un velero ahí a la deriva en medio del mar. No, sería una expresión de humildad, más que de egocentría. Mira, en mi caso, yo reconocí que este planeta es muy difícil de vivir. Imagínate que cuando alcanzas una buena cantidad de sabiduría e inteligencia, ya es porque ya vas a morir. La que tiene 60, 70 años. Sí, puede ser, sí. Entonces imagínate todos los errores que yo iba a cometer de joven. Entonces yo no los cometí. Hablo del alcohol, perderte en alcohol, en drogas, en tonteras. Claro. Entonces, todo eso, yo no cometí ninguna de esas cosas. ¿No viviste eso? No, yo no tengo alcohol en mi sangre, ni fumé, ni me drogué. Qué tristeza. Qué triste infancia tuvo. Adolescencia y chamacada. Entonces, pues sucede que mis opciones... Por eso te ves bien joven. Y yo bien raqueteado. Entonces, sí, perdón. Entonces, mis opciones de vida siempre fueron así. Ajá. Mis opciones de vida siempre fueron amistades que no tomaban. Amistades que no tenían vicios. Pero yo no los escogía. Ya eran las opciones que la vida me daba. Entonces yo no me tenía que preocupar por decir, este me da mala vibra, no le voy a hablar. Porque nunca se me ha presentado alguien con mala vibra. Nunca. ¿Por qué? Porque tú asumiste con humildad que aquí es un huevo vivir, que está difícil. Entonces, con humildad tú le dices al universo, oigan, yo reconozco que aquí está difícil vivir. Entonces, hagamos una cosa. Yo voy a tomar las opciones que me da Dios, no voy a renegar y las vivo y listo. Reconocí con humildad que es difícil vivir aquí. Imagínate un niño en la adolescencia. En la adolescencia te llegan los cigarros, las pandillas, las peleas en el hogar. Oye, es que es complicado. Es complicado. La mayoría de gente, ¿dónde agarra los vicios? Es que los agarra cuando está joven, adolescente. Sí. Donde está la turbulencia mental, emocional, ahí. Entonces hay más que tenés que elegir si esto es bueno o esto es malo. Cuando simplemente reconoces y decís, oye, yo sé que aquí es difícil, mejor Dios, por favor. Yo voy a vivir lo que tú quieras que viva. Pero a partir de ahí tú sabes, Dios te va a mandar siempre lo bueno. Dios te va a mandar siempre lo bueno. Al menos ese en mi caso es mi testimonio, el mío. Claro, y así te ha tocado vivir. Y así he vivido y me la he pasado muy feliz. Yo voy donde quiero. Antes 3 semanas estaba aquí.
Claro. Y yo vuelvo a estar aquí, ni siquiera lo pensaba. Ujú. Y ¿por qué dentro de la opción? Que Dios me dijo, ok, vive esto. Y lo vivo y aquí estoy. Ujú, ujú. Mm. Sí, tienes razón. Tienes razón en eso y me parece congruente y hay cosas que comparto y hay cosas que, pues bueno, todavía me choquean, ¿no? ¿Cómo qué? Como ese concepto, ¿no? O sea, que tú comentas. Por ejemplo, el libre albedrío donde tú ya niegas. Tu libre albedrío dices, no, ya, libre albedrío no quiero que tomen las decisiones por mí. Aunque tú dices y defiendes ese punto o esa postura, diciendo, pues si todo lo que puedo yo elegir de toda manera ya está escogido, ¿no? Entonces no es que yo lo escoja, mejor Diosito, pues escógemelo tú, ¿verdad? ¿Y no será que de todas maneras Diosito dice, pues de todas maneras la vas a escoger? Pero es que ahí es el punto, donde volvemos otra vez. Donde viene Dios y Él te dice, ok, mira, vive esto. Pues yo lo vivo y yo sé que me va a ir bien. ¿Por qué creo yo que me va a ir bien? Eso es lo primero. Mira, cuando tú tienes ya una conexión quizás con Dios, y ojo, que aquí quiero decir que yo no soy ningún santo ni nada de eso. Si bien es cierto, yo no bebo alcohol ni nada. Yo escucho corridos tumbados, escucho música cristiana, música judía, rock. Fíjate, todo lo que te pierdes, ni corridos tumbados escucha este muchacho, no No, sabe no, de sí, la vida. sí lo No es escucho. cierto, no, yo no escucho eso, no escucho. Yo escucho todo eso. Me gusta tener sexo, me gusta todo eso, menos drogas ni nada de eso. ¿Qué quiero decir? Que yo tengo una vida muy normal dentro de todo. No es una santidad la que usted crea que es. Este vato debe pasar horas y horas meditando. No, sí medito antes de levantarme. Me gusta mucho agradecerle a Dios por lo que voy a vivir, lo que viví ayer. Respiro, le dedico un tiempo al cuerpo, que despierte y todo. Pero llevo una vida muy normal. A diferencia, quizás que muchos pueden ser, que yo siempre sé que todo lo que va a venir es que Dios es el que me lo entrega para vivir. Y por muy difícil que uno vea una, ¿cómo se dice? Una situación, yo la vivo, no me amargo, no, yo la vivo y con gratitud. Como la primera fue esa, cuando me vine de El Salvador, ni sin documentos, sin nada, a vivir a la calle. Todo eso. Pero yo siempre lo hice con gratitud. Imagínate antes de salir, que te empezaran a decir, allá secuestran esto y lo otro, vas a dormir allá no hay familia, allá. Cualquiera se hubiera echado para atrás. Sí. Pero en ese momento yo supe que Dios estaba poniendo eso y no aguanté hambre nunca. Aguanté hambre, es decir, póngale que a las 11 yo estaba acostumbrado a comer en mi casa, a la 1 Dios me tenía algo, una persona que me daba un pan, un sándwich, o sea, nunca me acosté sin comer. Porque era dentro de la opción que Dios me dio, es que al final sí fue difícil, pero me transformó en su totalidad, porque esa vivencia de ser indocumentado, fíjate que conoces a México de los dos lados. El México de ilegales y el México legal. Conoces las dos personas. Las dos personas mexicanas que cómo trata al ilegal y cómo trata a una persona legal. Cambia total. Yo conocí los dos mundos. Tuve la oportunidad de estar de los dos lados. Fíjate esto. Un día yo venía por Chiapas. Y porque ahí comienza prácticamente la ruta del inmigrante o el calvario, como muchos quieran llamarlo. Entonces, en una ocasión, vine y toqué una puerta porque iba a pedir comida. Cuando venía y le digo, ¿me da un taquito? Y el señor salió y me dijo, no, te doy trabajo si quieres. Y yo dije, pues bueno, ¿y de qué es? Y me dijo, recógeme los aguacates que están aquí. Pero ya antes yo había escuchado una persona que fue a tocar ahí y este señor como que los ofendió mucho. Pero a mí no me quedaba opción porque a mitad de la nada, a veces una casa y la otra está 50 metros, 100 metros. Y yo sí estaba hambriento, entonces toqué. Y el señor no me dijo mal encarado, pero sí me dijo eso. Mira, aquí yo no hago caridad, me dijo. ¿Querés trabajo? Te doy comida. ¿No querés nada? Pues bien.
Yo le dije, pues bien, dame, pues tenía mucha hambre. Y bueno, entré. Y seguramente el señor ya estaba acostumbrado a que llegaran muchas personas a pedir comida. Ahí, y ese es el punto que te digo. Ajá. Que yo entro y empecé a recoger sus aguacates, bro, y te prometo que en ese día, pues yo estuve 4 días ahí recogiendo, porque mi meta no era estar ahí, ni tener papeles mexicanos. Claro. Pero en ese momento, solo en el día, entre la mañana de las 7 de la mañana a las 12, unas 20 personas llegaron a tocar la puerta a pedir comida. Escuché como el señor encabronado le salía. Yo ahora estaba del otro lado y dije, tiene razón el señor. O sea, todos los días viene a recibir que le toque. Tal vez el señor está comiendo, viendo su... Y me da aquí. O sea, está cabrón. Ahora entendí el otro lado del mexicano. Porque yo estaba entendiendo el lado del inmigrante. Decía, ¿y por qué son tan malos los mexicanos? ¿Por qué nos tratan así? Estaba del lado del inmigrante. Ahora que estaba en la casa del señor, entendí el otro lado, la otra posición. Yo dije, pues es que yo le doy la razón. Si son en la mañana, ya vinieron esta cantidad. Y luego la tarde seguía. Y luego yo lo experimenté porque yo iba a comer aguacate con tortilla. Lo parto y uno me ve. Y me dice, ¡hey, raza! Porque en el camino de los inmigrantes indocumentados, todos nos conocemos. Fíjate, ahorita si yo fuera ahí, otra vez a hacer recorrido, yo pasara desapercibido que yo soy indocumentado. Por una razón. Porque mi color moreno, el color cartón que tengo ahora, es diferente al que uno agarra ahí por quemarse del sol. Entonces tú sabes que el que está quemado del sol es indocumentado y que ha venido caminando. El que tiene un bronceado como el que hoy tengo, digamos, es muy diferente mi piel. Entonces pasaría desapercibido muchísimo. Entonces, cuando yo estaba ahí, me dice, ¡hey, raza! Me gritó uno, porque obviamente yo venía quemado. Y lo que pasó, ¿me das un aguacate? Y yo solo tenía uno, porque le había juntado a los señores para que lo fuera a vender. Y le digo, sí, hombre, toma, te voy a dar la mitad. Y se lo di, y le di la mitad de las tortillas. Se fue, y luego cuando iba a saborear, ¡hey, raza, qué onda? No he comido, ¿me das el aguacate? Y le digo, bueno, te voy a dar la mitad porque yo no he comido. Se lo di. Y ya cuando iba a pedir, pasó otro a pedirme. ¿Sabes? Le digo, te voy a dar la mitad porque le acabo de dar otro. O sea, me di cuenta que tampoco lo saboreé. Yo dije, madre, o sea, no puedo saborear algo. Y efectivamente, hoy estuve de los dos lados, vi ese mundo. Que es lo que me sirve ahora, ver siempre esas dos versiones. Órale, estuvo difícil haber vivido esa experiencia, ¿no? Fíjate que no. Muchos creen que sí. Pero no, porque vuelvo a decirte, si yo recibo de gratitud todo lo bueno que viene de Dios, ¿por qué no voy a recibir con gratitud todo lo dificultoso? Si viene de la misma mano. Entonces no es difícil. Ok. Bueno, detrás de todo eso pues hay un aprendizaje, ¿no? Y tenía un porqué. Claro. Tenía un porqué. Porque tú ya tenías un caminito trazado también. Es la opción que Dios me dio. Y ese caminito trazado, entonces, ¿lo tomaste tú por libre albedrío o te lo tomaron entonces? Por eso es que dije, de pequeño renuncié al libre albedrío. ¿Para qué? Para yo no quebrarme la cabeza. Me equivoqué. Hubiera hecho lo siguiente. Muchos remordimientos de personas. ¿Por qué vienen? Porque cometieron la decisión inadecuada. Dice, la cagué. Un ejemplo, perdón, la regué. Hice esto y no debí de haber hecho qué. Y viene una frustración y una culpa. Pero cuando te quitas de la mente que al final tú no decides nada, no hay culpa. Y no te puede ir mal porque todo emana de Dios, que al final es tu padre. Tú que eres padre. Yo que también soy papá. Claro. Entonces, yo no le daría ninguna opción negativa a mi hijo. Ni una sola. Incluso, fíjate, tus hijos han de confiar ciegamente en ti, que te dicen, papá, ¿puedo tomar? Tú dices, sí, pues lo tomas. No, pues ni siquiera. Es más, tú contaste una historia un poco acerca de que había un agua y tú dijiste, nadie se acerque a esa agua y que murió un animalito, creo, algo así. En esa opción, cuando tú le dices al Señor, nadie tome esa agua, ¿verdad? Cuando el Señor la pone ahí, él, en el caso de él, pues, no fue consciente de todo lo que tú dijiste.
ahí sucede que el animalito fue el que perdió, pues, sí. ¿verdad? Sí, Pero sí, si hubiera sí. sido un humano, si ve que el papá lo pone ahí, él hubiera confiado Ujú. y se lo hubiera bebido, Sí. ¿verdad? Ahí es donde te digo, uno renuncia al libre albedrío. Dios te da algo y tú confías, lo haces y lo vives. No andas pensando si será bueno esto para mí o no será bueno, porque asumes que tú estás decidiendo. Claro. Pero cuando ya no asumes que esa opción tú no decides nada, es Dios el que te va dando. Y es que muchas veces los planes se arruinan porque nosotros intervenimos en los planes de Dios para con nosotros. Y entonces tú, bueno, son las experiencias que van pasando y que tú vas reaccionando o viviendo esas experiencias. ¿Y qué hay de si una persona entonces se equivoca? Si hay una persona que toma una decisión equivocada, que lastima a alguien, que golpea a alguien, que le hace daño a alguien, ¿sí? Por ejemplo, eso, ¿con libre albedrío o es porque esa persona no le dio o no se dio su libre albedrío a Dios y pues por eso está pasando esa situación? ¿Cuántas personas has conocido que han renunciado a su libre albedrío? ¿Cuántas personas? Más yo. Pues creo que sí. El único loco. Cuando pasa eso, ¿qué es lo que se produce? El karma. Ajá. Porque tengo la opción. Vos decís, ¿le hago daño o no le hago daño? Es mi opción. Ujú, ujú. Que para llegar a esa opción tuve que haber tomado una serie de decisiones del sí, no, blanco y negro, y me llevó ahí. Entonces digo, ok, le voy a hacer daño. Un ejemplo. Le hago daño, produzco el karma. Eso que yo le hice, lo voy a tener que pagar yo. Sí, claro, sí, sí. Pero en el caso de cuando Dios te da las cosas, tú sabes que la vas a vivir y no te va a ir mal, ni hay karma, porque tú no elegiste nada. Es que eso Dios te lo dio para que tú lo vivas. No hay nada que pagar. Pero es como una forma de justificar de, no sé, le metí un mazazo a una persona, pero fue Dios el que me... No. Como puso el martillo ahí y puso la cabeza de la persona allá y pues como si fuera un... Para llegar a eso, para llegar a ese escenario, es lo que te acabo de decir. Para llegar a ese escenario, tú, lastimosamente, tuviste que creer en la ilusión de yo tengo libre albedrío. Pero si tú hubieras descartado eso y sabes que Dios siempre te va a dar las cosas que te salgan bien, jamás vas a llegar a un escenario donde tengas que pegarle a alguien. Yo nunca he llegado a golpearme con nadie, ni a pelearme, ni nada en mi vida. Y nunca me llevó a un escenario de violencia, nunca, ¿sabes? Siempre todo estuvo bien. Ok. Y por ejemplo, personas que pudieran sí ser violentas y que dicen, es que fue en el nombre de Dios, o sea, Dios me lo pidió. En ese caso, yo dudo, en mi caso personal. Acuérdate que también hay que ver todo un escenario y un contexto. Supón tú que estás en peligro y tu familia está en peligro y entra un loco y tú tienes un martillo. Un ejemplo. Y va a amenazar a tus hijos de muerte. Está ahí. Y tú te preguntas, ¿qué debo de hacer en ese caso? ¿Dios me lo puso ahí o no me lo puso ahí? ¿O es mente mía o no es mente mía? Pero tú estás reconociendo que tú tienes tu libre albedrío. Por eso vuelvo a decirte que y lo digo de mi experiencia, que yo no estoy estableciendo ninguna religión ni nada de eso, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que cuando tú renuncias a creer que tú tienes el poder de decidir algo en tu vida, vas a cometer opciones negativas que te vayan a llevar a esos escenarios que se te complica todo. Que se te complique que si le pego y lo mato voy a la cárcel. Pero si yo no hago nada, entonces me le van a hacer daño a los míos. Esas equivocaciones que cometemos creyendo que tenemos el libre albedrío nos llevan a escenarios así. Pero en mi caso personal, que sabe que todo el plan de Dios lo tenés que vivir, no te va a llevar a ninguna acción de esa índole. Y cuando llegases a estar, fíjate, llegases a estar en un escenario así, por alguna razón que yo no te lo puedo explicar, es que te vuelves invisible. Porque, por ejemplo, en el tren de la bestia, si aquí hay gente que ha tomado el tren de la bestia, que le llaman la bestia,
Todos Sí, sabrán que ahí se suben pandilleros, gente mala, de todo. Fíjate, yo me tuve que subir de eso. El tren en aquellos momentos salía de un lugar que se llamaba Arriaga, Chiapas. Entonces, porque antes se agarraba de Unión Hidalgo, pero como que hubo un huracán o algo así, se llevó todas las vías y hoy tenías que caminar hasta ese lugar, de Arriaga a Chiapas, y después a Tuxtepec, creo que se llamaba. Ixtepec, perdón. Entonces tenías que irte en el tren, fíjate. Y bueno, el tren hacía que en 24 horas, colgado en el tren, te ahorraras lo que iba a venir a hacer 15 días caminando. Entonces, por esa razón se agarra a ese tren. Sí. Entonces, en ese tren yo me subo y que se suben también unos delincuentes. Y comenzaron a robarle, persona por persona, así, a todos. Y yo veía como muchos rezaban. Por favor, Dios, lo vi en el momento de rezar. Igual, les robaron a todos. En mi caso personal, yo igual como que si no pasaba nada. Yo dije, ok, pues yo me seguí tapando normal. Y los vatos solo pasaron sobre mí. Ni me vieron y siguieron. No sufrí ningún robo. Tanto así que después me decía, oye, ¿tú tenías que ver con eso? Y le digo, no, yo qué voy a tener que ver con ellos y yo soy igual, primera vez que yo me subo en esto. Pero es que raro que no te hicieron nada. Y le digo, no, lo que pasa es que yo me sé un rezo más poderoso. Eso fue lo que yo les dije. Y de ahí pues no, todo pasó tranquilo. Por eso te digo que a esos escenarios te lleva cuando tú crees que tú tienes el control y el poder de tu vida. Pero no es así. Está interesante ese concepto y ese ejemplo que das. Está interesante. Muy particular tu forma de vivir sin libre albedrío, dejando que Diosito tome las decisiones. Y está bien, eso está like, ¿no? Porque también habría otras personas que dirían, pues me voy con el de abajo, ¿no? Y que sea el de abajo el que tome las decisiones por mí, ¿no? Exacto. Ahí. Porque bien como está la religión católica, pues bueno, pues también está la de... Claro. Santos Lavey, ¿no? El satanismo y todas esas. Y pues evidentemente tienen a su patrono, ¿no? Y ahí sí, pues también igual y toman las decisiones por él. Ok, está interesante. Así, ese concepto de libre albedrío, ¿te llegó a ti así nomás? ¿Como un destello? ¿Pensaste en eso? ¿O alguien te lo comentó? ¿Lo leíste en algún lado? Nunca he leído nada de eso. Y por eso te digo, tú conoces a alguien, no vas a conocer quizás, ¿verdad?, a otro que haga esas cosas, ni en internet, ni nada de eso. Porque cuando comencé a leer más sobre Dios, por ejemplo, en la Biblia, leí otros libros, yo me di cuenta de lo gigantesco y poderoso que es Dios. O sea, que era algo increíble. Entonces dije, bueno, si Él es mi creador, pues si al final hace todo esto, ¿por qué voy a estar yo batallando y luchando en cosas cuando Él ha diseñado todo? ¿Para qué arruino un plan divino? Yo siempre me lo imaginé así. Todos tenemos un plan divino. Y muchas personas arruinan sus planes porque se meten ellos en ese plan divino y lo arruinan. Y tocan fondo y vuelven a subir otra vez, etcétera, etcétera. Que es cuando se agarran supuestamente la mano de Dios. O sea, tocas fondo y dices, voy a agarrarme la mano de Dios. Y renuncian tal vez ellos ni lo saben. Pero van viviendo ahora conforme Dios les va diciendo y vuelven a estar bien. Entonces, en ese concepto empecé a leer y yo me di cuenta de lo poderoso que era Dios. Y entonces dije, ¿cuántos años me voy? Y yo de pequeño me analizaba mucho. Entonces decía, ¿cuántos años yo me voy a ahorrar de sufrimientos y cosas así si yo realmente dejo fluir? Que todo lo que yo iba yo sé que viene de Dios. Pues pensé, me voy a ahorrar mucho. Voy a llegar mucho más lejos. Y no hablaba de ámbito material, sino más en espiritual y conocimiento. Voy a llegar mucho más lejos, decía, si hago esas cosas. Y efectivamente, pues, fue así. Entonces, fue que me inventé esa ceremonia. Y pues, ya, así es como he vivido todo el tiempo. Ok. ¿Ahí qué edad tenías cuando hiciste la ceremonia? Como 13 años tenía. 13 años. ¿Y esa ceremonia no venía
venía detrás de un pensamiento, concepto desde un nivel de conciencia superior, o venía desde una emoción de miedo, de emoción de tristeza, una emoción de desesperación. Al contrario, venía de una emoción de mucha alegría, porque sentí que me iba a unificar, en este caso, con Dios o con un plan divino. Unificar es, yo soy uno con el plan que Dios me quiera poner. Entonces, lo hice con ese amor, decir, ok, Dios, pues hoy me siento ya parte del todo, porque al final Dios es todo, es la planta, es la montaña, es el todo. Entonces te sientes parte del todo. Y es más, como te sientes parte del todo, no dañas nada, porque tú eres eso también. Claro. Y viendo todas estas experiencias desde este concepto que estás manejando, ¿tu alma o el alma, entonces, se nutre de todo esto, de todas estas experiencias? El alma siempre está nutrida, todo el tiempo. Recordad que cada vivencia que tú tienes, puedes llamarle reencarnación, nunca te va vacío. Siempre está lleno de todo el tiempo. Lo único que haces es enriquecer todo lo que ya tenías. Eso es lo único que haces. Entonces, como vuelvo a decirte, ¿y cómo te enriqueces? Ahorrándote de las dificultades, de problemas, de muchas cosas. La gente vive el problema y todavía se amarra al problema para seguir viviendo dentro del problema. En vez de llega el problema, vivo el problema con gratitud y el problema solo se disuelve y ahora voy a la otra etapa que me toca vivir sin el problema. Y hay personas, mira, por ejemplo, en las consultorías me doy cuenta mucha gente, a lo que yo le he denominado la mente reptil, que mucha gente tiene una deuda, la paga, pero no puede estar en paz, necesita endeudarse otra vez y va a endeudarse por una tontera, una estupidez. Vuelve otra vez a endeudarse. Vuelve a tener el sentimiento de ando afligido, ando asustado, Dios ayúdame, etcétera, etcétera. Paga la deuda y no puede estar él tranquilo. Tiene que volver a cometer un error y algo así. Y eso es un problema muy grande. Porque mira, sucede que cuando las personas hacen eso, lastimosamente empiezan a programar el mundo espiritual. Esto es muy interesante. El mundo espiritual va a darnos la manera en cómo es para nosotros más fácil comunicarse con nosotros. ¿Tú te acuerdas que veníamos en el carro y te hablaba acerca de la presencia en el mundo espiritual? De nuestra presencia. Y aquí. Sí. A medida somos más fuertes en el mundo espiritual y hacemos esa presencia espiritual, es mucho más fácil la vida acá. Sí. Ok, dentro de este concepto de facilitar las cosas, no sé si te has fijado cuando hay personas que no pueden estar en paz. Es decir, se endeudan. Tienen una deuda, la familia se las paga, Sí. vuelven otra vez a endeudarse, Diosito por favor ayúdame, vuelven otra vez a solucionarlo y se paga. Sí. Ok, esa parte hace que nosotros comencemos a programar el mundo espiritual. Y el mundo espiritual va a comenzar a responderte según la facilidad que tú tienes o la situación que tienes para comunicarte con él, con tu yo espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú comienzas a programar el mundo espiritual, la manera en que tú lo buscas, te empiezan a llegar los problemas. Te llega un problema de que tienes que pagar esto. Porque el mundo espiritual sabe que esa es la única forma que tú te conectas con el mundo espiritual. Te empieza a llegar una enfermedad de alguien, comienzas a rogarle a Dios por una y otra cosa. Entonces te percatas y el mundo espiritual se percató que solo cuando tenés problemas lo buscas. Entonces tejiste un puente comunicacional con el mundo espiritual a través de la escasez, de la pobreza, de la lipidia, de situaciones difíciles. Solo así te comunicas con él. Entonces comenzás a programar el mundo espiritual así.
Ok. Diferente es que comiences a programar el mundo espiritual a partir del agradecimiento. ¿Me va mal? Yo le agradezco a Dios con todo mi corazón. Claro, claro. Y si me va bien, agradezco a Dios con todo mi corazón. El mundo espiritual entiende que bajo cualquier situación, yo siempre le doy gracias. Ujú, ujú, ujú. Entonces, el puente comunicacional ahora es a través del agradecimiento y no del ser periche. El hecho de, te pido Dios por mi familia, te pido Dios por mi hijo, te pido Dios que guardes, te pido Dios que me des para comer, te pido Dios Sí. que... Y volvemos periches. Ey, Y comienza la escasez para que tú pidas y te conectes con tu yo espiritual. claro. Ahí existe la programación. Mm. Y hablaste sobre el cerebro reptiliano. Sí. Y el cerebro reptiliano está enlazado con Es ese la- estado de supervivencia. Es la mente reptiliana. O la mente reptiliana. La mente reptiliana es diferente al cerebro reptiliano, que todos tenemos el cerebro reptiliano. A ver, entonces explícame cuál es la diferencia entonces. ¿Estás listo? No sé si me vayas a bombardear así como Meteoro Pegaso. Ah, yo también miraba los caballeros del Zodiaco. A ver, aviéntamela, por favor. La mente reptiliana es una parte extendida de una especie de reptiles que utilizan esta, llamémosle extremidad de ellos. Es una extensión de su cuerpo que es establecida al momento que nosotros nacemos. En el momento que nosotros nacemos, en el momento que Metatron introduce el alma de nosotros. Metatron Ajá, introduce el alma, ok. introduce el alma de todos los seres humanos en el cuerpo. Él es el encargado también de darle el alma a los planetas. Ok. Él. Entonces, cuando sucede este incidente, es ese momento donde hay una sociedad también de reptilianos que ellos te introducen la mente reptiliana a través de este canal que tú ves. Si tú te fijas, esto que nosotros tenemos es como una cicatriz. Tú te tapas la barba. Claro. Es que yo no tengo reptiles en mi cuerpo. Al ¿verdad? contrario, se la han camuflado para que crea que no tiene. Por Dios. Entonces, en el momento que naces, te la introduce la mente reptil acá. Y esta es la cicatriz de cuando te introducen en la mente reptiliana. Esa mente reptiliana, cuando te la establecen ahí, los encargados, lastimosamente, de que se fortalezca y se desarrolle, son tus padres. O con quien tú te empieces a criar. Ok, ¿Mm? ok. Esta mente reptil, cuando comienza a agarrar mucha más fuerza en ti, llega a un nivel al que yo he denominado gatopardismo. El gatopardismo energético para mis consultorías es la situación donde tú crees que tú eres, vamos mucho a volver a lo del libre albedrío, pero tú crees que tú has cambiado todo, pero al final todo siguió igual. Fíjate, un ejemplo en el trabajo. ¿Ok? Yo tengo un jefe que me insulta y todo. Sí. Tengo un cliente que me insulta y todo. Ese trabajo ya me tiene hasta la madre porque mucho estrés. Tengo mi pareja que también me trata mal, todo lo que tú quieras. ¿Ok? Ok. Y digo, me voy a ir. Ya no aguanto aquí. Quiero un reseteo. Me voy. Es mi decisión. Creo yo que es mi decisión. Porque la mente reptiliana me hace creer que es mi decisión. Entonces, me voy a cambiar de estado. De Monterrey, entonces me voy a Ciudad de México. En Ciudad de México voy a buscar un trabajo. Voy a buscar el trabajo y me va bien, pero al mes el jefe comienza a tratarme mal. Otro cliente comienza a tratarme mal y casi que me pega. Vuelvo a adquirir el mismo estrés. Consigo una pareja muy parecida a como me trataba la anterior. Entonces todo se repitió. Por Dios. Aunque tú tomaste la decisión, en teoría, decir, ya no quiero seguir, voy a iniciar algo nuevo. Todo cambió para que todo siguiera igual. Ahí se produce, que son una de las estrategias que ocupa siempre la mente reptil para doblegarnos. Y decir, ese es problema tuyo, porque tú decidiste irte ahí y te empieza a culpabilizar de tus decisiones. Y comienza la ansiedad. Y esas emociones negativas como depresión, y es ahí donde la mente reptil ha logrado su objetivo y a través de esas emociones negativas
Los reptilianos, ahora sí, comienzan a alimentarse, pero tú nunca vas a pensar que es esta mente reptil que te ha provocado eso. Tú vas a creer que es tu responsabilidad y que tú eres el tonto en la vida. ¿Mm? Ok. Es un sistema de control, de manipulación y de absorción de energía. Alimentación. Ujú, ujú. Un sistema de control alimenticio. Ujú. Ok. Y también, cuando ya tiene mucho más control, te atrapa en bucles del tiempo. Entonces, cuando te atrapa en bucles del tiempo, es todavía un poco más complicado en esos bucles del tiempo. Porque ahora te hace repetir cosas. Te hace repetir las cosas, pero en el caso anterior, de lo que yo denomino el gatopardismo, es que tú decidiste salirte de todo eso, te fuiste a otro lado con tu decisión y todo se repitió. Ok. En este caso no es así. En este caso es que eso externo que te hacía daño, ¿verdad? Un ejemplo, el mismo lo del trabajo. Está ese trabajo, pero ahí ellos te despiden. Ok. Ellos son los que toman la acción y te despiden a ti. Tú vas a buscar el otro trabajo y todo empieza a repetirse igualito que en el otro lado. Ocupa esas dos situaciones en este mundo Matrix de que se repitan las situaciones y atraparnos en un bucle repetitivo. Por más que cambies de trabajo, toda la historia se repite de nuevo. Sí. Pero está el otro, que el otro para mí, honestamente, en mi experiencia con los clientes, creo que es el más dañino. Porque tiene la mente reptil, tiene su puesto obviamente en la cabeza, pero el centro de operaciones está en el pecho. Ahí tiene el centro de operaciones. Entonces, lo que te hace vivir en un bucle es que cuando te ha pasado algo malo, una traición X, lo que tú quieras, la mente reptil te empieza a bombardear con ese recuerdo. Tú puedes estar bien, se te viene ese recuerdo y te llena de ira, de coraje. Se te quita. De ahí alguien viene, cuando ya tiene un poder, sí, alguien viene y te pregunta por esa persona. Sí. Te vuelve la ira. Te empieza, y entonces estás atrapado en un bucle mental, ya no físico. Y como tienes ira, enojo y todo, ahí comienza otra vez a alimentarse. Por eso es bueno tomar terapia. Para que no estén recordando cosas feas. Ok. Y yo hablo de eso, por ejemplo, quiero decir, ahorita estoy diciendo, pues bueno, pues por eso hay que tomar terapia, pero entonces en el caso tuyo, que tú estás mencionando esto, lo de la mente reptil, ¿cómo se detiene la mente reptil entonces? Opero a las personas y les extraigo la mente. Bien fácil. ¿Pero cómo? O sea, quiero decir, es que tú lo explicas porque tú lo entiendes, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo hace? Es una operación energética que extraigo eso. Y bueno, no la puedo explicar porque hay gente que la va a intentar hacer y más que va a parasitar a toda la persona. Porque no puedes solo abrir algo y ni siquiera sabes qué es lo que está a la par de esa persona. Es como lo que tú me decías. Tú tienes que tener protegido. Antes usabas tus collares y todo. Antes sí, usaba protecciones. Pero en el momento que tú haces lo que haces, pueden entrar entidades. ¿Verdad? Sí. Suponete que tú empieces a decir tu método y alguien diga, lo voy a hacer. A la persona que se lo aplique, le pueden entrar entidades. Claro. Y todo esto, la protección realmente, uno se la va ganando. Claro. No es el hecho de que yo ando este collar, esto, no. Es que el punto es que tú no necesites nada y que sea tu propio poder el que te proteja a ti y a la persona con la que estás. A ese nivel es el que uno tiene que llegar. Entonces, tenemos casi como que cazar poder. Claro. Sí, no me refería a que contaras tu técnica, ¿no? Para que otras personas luego sepan, ¿no? Pero entonces es literal una cirugía espiritual, energética. Espiritual no, porque no es el espíritu que se opera. ¿Mental? Porque es la puede mente llamarla. reptiliana. Es más, le voy a colocar aquí para que usted vea algunas personas que le van a decir qué se siente. Y aquí te vamos a dar unos videos para que las personas escuchen. Ok. Así que, ¿El testimonio? Sí, muy bien. Vaya, regresamos, en teoría, y luego, vaya, eso es más o menos lo que se siente. Y hay personas que dicen, pues sí, sentí todo eso, pero no hay dolor. No existe el dolor. Ok. Bueno, probablemente me haga yo una después. A lo mejor puede ser que la necesite.
O a lo mejor ya no la tenés por tu trabajo. Excelente. Ok, bueno, porque de hecho yo había escuchado eso precisamente en alguno de tus videos, ¿no? Sobre lo de la mente reptil, pero también hay curso de eso, ¿no? De aprender a operar todavía no. Aprender a Hay operar, ¿no? del consultor cósmico. Ah, ok. Sí, Es que yo recuerdo que habías Sí. comentado algo. Eso es un método de poder curar a las personas, pero con tu propio poder. No necesitas velas, collares, tarot, nada. Sino que el consultor cósmico trata de que tú desde tu interior uses ese propio poder que has estado ignorando. Entonces ahí voy explicando cómo uno lo va haciendo, los métodos. No tienes que creer en Dios si no quieres. Si quieres creer en Dios está bien. Si tú eres libre en ese caso de usar tu espiritualidad, tu conciencia, lo que tú quieras. Como en el mundo espiritual no existe eso de tenés que hacer así o asá, porque entonces ya lo estás poniendo como una religión. Claro. Y en la libertad está la espiritualidad, como en la espiritualidad debe estar la libertad. Ambas cosas. Ok, entiendo entonces esa parte. Y bueno, quien quiera entonces ese curso, o quien quiera tomar terapia, una operación, ¿no? Sí, ¿Cómo se le llama? Consultorías. Consultoría. Es una consultoría, sí. Aunque yo determino quién realmente le está afectando la mente reptil o realmente es cuestión de una persona que se puede arreglar muy fácilmente de eso. Así que sí. Ok, perfecto. Y si hay personas, pues ya una vez aprovechando que entonces estabas comentando esto, las personas que quieran una consultoría, entonces, ¿en dónde se pueden poner en contacto entonces? A este número que están viendo ahorita ahí en pantalla, pues ahí la pueden obtener. Ok, al numerito. ¿Y hay algún Instagram, hay algún Facebook? Claro, ¿Hay sí. Marcelo Larín en Instagram y en YouTube, El Conocimiento Prohibido. El conocimiento prohibido. Ok. Ahí en YouTube. Y, pues para que entonces pues, las personas que quieran tomar el curso o una consultoría, pues ustedes pueden ir contigo. Y bueno, para ya cerrar, mi queridísimo Marcelito, danos, por favor, regálanos, porque digo, ya nos he regalado mucho y lo del libro del video también estuvo chido, pero 3 puntos. Si se pudieran 3, estaría genial. 3 puntos. O consejos que pudieras dar para que las personas que están viendo este bonito programa y pudieran tomar esos consejos para poder salir de la Matrix. Sacarle la vuelta, o como tú lo quieras ver. Mira, fíjate que los consejos sirven muy poco o casi nada. Por ejemplo, cuando uno llega a una cierta edad y tenés hijos, si usted hace memoria, usted a su hijo le va a dar los mismos consejos que usted ignoró. Todos los consejos que yo ignoré, le voy a dar a mi hijo. Y nos va a enojar que no los tome si nosotros no los tomamos. Puede ser, sí. Entonces, lo que yo más bien doy son recomendaciones. Fíjate. Recomendaciones, ¿ya? Ya usted pues toma su decisión. Mire, la primero que le voy a recomendar es que este puede ser un poco polémico lo que les voy a decir, si tenemos un pensamiento Matrix, pero usted tiene que tener la humildad al 100 y la egocentría al 100. Las dos cosas tiene que tener usted al 100. Esa es la primera. La segunda... Pero, yo sabía. Espérate, pues es que no nos dejes así. O sea, el ego al 100 y... No, primero dije la humildad. La humildad al 100 es que tiene orden. Claro. ¿Sí? O sea, claro. evidentemente. La humildad al 100 y el ego al 100. No equilibrada. Bueno, es que a veces se equilibraría si estuviera al 100 o qué. O sea,
Explícamelo a mí, Es que- por favor. Si la equilibras, está al 50% cada uno. Pues sí, pero si está al 100 y al 100, pues entonces está equilibrada al 100, ¿no? A Lo ver. que... hay personas que dicen que están en contra de tener ego. Fíjate, Ey, ¿verdad? ey. Y mucho promueven... Y luego eso es falso ego también. Y luego se promueve mucho la humildad. Ey. También. Y hay personas que, fíjate, cuando tú a veces actúas humilde con alguien, se terminan yéndote arriba. Ey. Ya quieren que les hagas los mandados y todo porque te pasaste de humilde. Sí. Entonces, Te ven la cara de... ¿verdad? en este caso, la humildad y la egocentría, más que el hecho de equilibrarlo, hay que ser conscientes. Todo lo que nosotros tenemos, todo, son herramientas de vida. Todo. Mm. Todo lo que tenemos, lo que vamos construyendo, haciendo, adhiriendo, son herramientas. Y no podemos eliminarlas para solo quedarnos con una. Pensemos, si realmente están ahí, es para que las usemos de manera consciente. Fíjate. Por ejemplo, en mi caso, tuve lo que yo te decía, renunciar al libre albedrío. ¿Verdad? Volvemos ahí y yo digo, fue un acto de humildad. ¿Por qué? Porque yo reconocí que aquí es muy difícil vivir. Entonces, al reconocer que es muy difícil vivir, al reconocer eso, tú te conectas con el mundo espiritual porque sabes que ellos son los únicos que al fin y al cabo pueden ayudarte a hacerte la vida mucho más tranquila. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Necesitas usar la egocentría, en mi caso, cuando estamos ante personas que toman cerveza, alcohol y todo eso, yo tengo un ego bien cabrón para yo no agarrar alcohol. Por mucho que me insistan, me rueguen, mi ego está al top, que yo tomo agua tranquilamente. Necesitas ahí el ego. Okay. Porque por humildad puedes decir, pues para que no se sienta mal, sí, voy a tomar un poquito bajo presión. No, al top, el ego, y decir, no quiero, yo voy a tomar agua. Y puedes estar en una discoteca, en un table, lo que tú quieras, y tú con un vaso de agua. Ahí está tu ego al top, disfrutando de ese vaso de agua, mientras todos están con el alcohol. Okay. Entonces, a eso es a lo que te referías. A eso me refiero. A que uno tiene que tener un ego top para mantenerse en las cosas que están bien. O sea, tu convicción. Sí, pero es que al final el ego, fíjate, es el que te mantiene firme en una decisión. Pero si el ego es consciente, te va a mantener firme ahí. Imagínate cuántas personas el ego los mata porque lo usan mal. Se mantienen en no, y todos le dicen sí, y el ego le hace decir que no. Y perdió. Le fue mal. Perdió todo lo que tú quieras. Pero cuando usas el ego consciente, tú sabes que algo está bien y aunque los demás intenten influenciarte, que no lo hagas, pero tu ego es consciente. Te vas a mantener en esa firmeza. Sabes que tú estás en lo correcto. Los demás puede que crean que no estás en lo correcto, pero tu ego está al top, que sabes que lo vas a hacer. Por ejemplo, tú. Estaba tu trabajo anterior. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tuviste que tener fe y ego para decir, le voy a apostar a Javier Sampaio, lo que yo te dije hacia atrás. Sí. Tuviste que tener una autoestima, Claro. un ego para tú creer que ibas a salir con los gastos de tu familia. Sí. Ahí estaba. Aunque los demás dijeran que, no, oye, pues es que te vas a ir a la nada, nadie te conoce, no puedes ganar. Tuviste que tener un ego. Y con eso, pues saliste adelante. Que ya sea que todo lo que veamos sea producto de tu ego combinado con fe o tu ego consciente. Es esto todo lo que vemos. Ok. Es como que la definición de ego en este caso, como bien lo comentas, es como que enlazado a la confianza, sin utilizar la palabra confianza, pero estás utilizando la palabra ego. Conciencia. Y el tema del ego está más bien interpretado, o quizás mal interpretado, desde una connotación negativa. Lo vemos desde una connotación negativa. Y tú lo estás viendo desde una connotación positiva. Consciente, exacto. Es que ahí es el punto. Okay. Que el ego es el que te permite tener la firmeza de decir, sí, no, yo creo en esto y lo vas a defender a toda costa. Ese punto. En cuanto, si todo tú lo actúas con humildad, te van a terminar pisoteando, humillando y todo eso.
Claro, claro. Sí, no puede ser tan bueno como tampoco malo. ¿Verdad? Entonces, O sea, tienes que tener la capacidad. Y esto, hay que tener la capacidad de a una persona enseñarle con humildad, como hay personas que también tienes que enseñarles con ego, porque esas personas solo así entienden. Imagínate cuántas veces, no sé si tú te has topado con personas, que de repente alguien les dice en palabras suaves una cosa, no hacen caso. ey, Pero viene otro que te avienta una ventada de madre bien aquí, bien cabrona, y hacen caso. ey. Y dice, necesitaba que alguien me lo dijera así. Ujú, ujú. Se lo dijiste y le cambió la vida para bien. Claro. Eso fue el punto. Entonces tú tienes que saber conscientemente con quién vas a soltar un ego. Que no estoy diciendo que tener ego, hablarle, es insultar. No, es mantenerte firme en eso. Ok. Excelente explicación. Ok, gracias. De nada. Gracias por explicármelo a mí. Porque seguramente ustedes lo habían entendido desde el principio, ¿eh? Pero a lo mejor yo. A ver, prosigue entonces. Punto 2. Punto Por número- favor. Es que realmente esa ya conlleva a todo lo demás. Fíjate, por ejemplo, la humildad. Si tú tienes exceso de humildad, ¿qué es lo malo de tener el exceso de humildad? Muchas personas quieren que aspires a la humildad, pero el exceso de humildad te lleva a saquearte, a autosaquearte, a dar todo por los demás. Sí. Todo por los demás. Pero cuando Sí. a ti te toca, a todos esos que le ayudaste, ellos no tienen tiempo para ayudarte. Ujú. Y tú vas a decir, oye, pero es que yo le ayude a todos. Y hoy que me toca que me ayude, nadie está para mí. Ey. Comienza una frustración. ¿Mm? Ujú, ujú. Comienza una depresión. Decir, yo le ayudo a aquel a que cumpliera su sueño, pues ya. Y hoy que le pido ayuda, no tiene tiempo, ni me ayuda, ni nada. Sí. Fuiste Bien. demasiado humilde para poner al otro en primer lugar antes que tú. Sí. Y te dejaste... O muy, muy humilde. Pero también por eso dices muy, muy ego. Ahí es el punto. Ok. Ese es el punto. Por eso es importante tener el ego al 100 y la humildad 100 y la conciencia. Esa Trinidad, Santa Trinidad, te va a llevar siempre a lo mejor. ¿Sabes? Siempre a lo mejor. Ok. Entonces ahí están los 3 puntos. Ujú. Santo ego, santa Humildad. humildad, santa comunión, iba a decir. Santa Santa humildad y conciencia. conciencia. Las 3 juntitas. Las 3 juntas. Al 100. Las 3 juntas. Claro. Es que si tú pones a pensarlo, ahí se resume la vida en las 3 cosas a la vez. Ok. Las 3 cosas a la vez. Usar una conciencia. Cuando tú sabes que tú has cometido un error, X. Ok. Usas la conciencia y la humildad para decir, ¿sabes qué? Sí, yo cometí ese error. Te va a hacer sentir bien. ¿Mm? Ujú, ujú, Y al mismo tiempo, podrás tener el ego para saber que tú tienes la razón. ujú. Y vas a mantenerte en esa posición. Porque sabes que está bien lo que tú estás diciendo. Hay gente que regaña. Fíjate, hay gente que regaña a un hijo, un ejemplo. Lo reprendes con algo y tiene un remordimiento de conciencia y va y le pide perdón al hijo por un regaño que le dio. Y le pedís perdón por algo que tu hijo sí estaba haciendo mal. Que sí merecía. Que sí merecía. Tuviste exceso de humildad y ahora te bajaste. Que resulta que el que estaba actuando mal, tú te rebajaste por haberlo corregido y le terminas pidiendo perdón por hablarle mal. Ujú. Pero ya le habías dicho muchas veces. ¿Mm? Entonces es ahí donde tienes que tener esa conciencia. Ok. Congruencia. Congruencia, ¿sí? Ok, perfecto. Me gusta. Espero que a ustedes también les haya gustado. ¿No? Y te agradezco mucho, mi querísimo Marcelito. Te agradezco mucho por compartir con nosotros tu perspectiva, tu forma de ver la vida, el libre albedrío, que todavía me choca mi cabecita, pero está cool, está like, ¿sí? Compartir y tener un diálogo así está padre. Te agradezco mucho tu tiempo. Te agradezco que cuando tú quieras, que te des el tiempo para venir. Te lo agradezco también porque esta es tu casa. Y también espero que les haya gustado a ustedes. Si están de acuerdo con Marcelo, pues coméntenlo. No están de acuerdo con... pues coméntenlo también. Pues, libre albedrío también. O no libre albedrío. Las Porque- personas tienen el libre albedrío. no, o no tienen el libre albedrío, porque para eso está la caja de comentarios, para que lo pongan o no lo pongan.
Can, can, can. Ok. Bueno, entonces, y de hecho, por eso está ahí una manita arriba y una manita abajo. Pueden comentar y pueden dejar su manita arriba. Espero que dejen su manita arriba porque es libre albedrío, por lo cual ustedes van a dejar su manita arriba. Y espero que se suscriban también aquí al Despertar de la Matrix y a los diferentes canales que tenemos. Váyanse entonces a los canales de Marcelo. El conocimiento prohibido. El conocimiento prohibido. Y pues pónganse en contacto con Marcelo por si quieren ahí una cirugía de mente reptiliana. Y pues bueno, déjenme sus comentarios si quieren que los volvamos a tener aquí, por favor. Y cualquier cosa, déjenmelo saber en los comentarios. Cuídense mucho, les mando un súper abrazote. Nos vemos entonces en otro video, en otra entrevista. Déjenme saber que les gustó. Y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Nos vemos.